Lo leo una vez más, Gálatas capítulo 6, verso 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo fue alguien que siempre sufrió por las iglesias que él había fundado, que él había plantado. Donde quiera que Pablo llegó y predicó el evangelio, estableció una obra. Pablo no era el misionero que se olvidaba de esa obra, no era el hombre de Dios que abandonaba ese rebaño, porque a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades que esto representara, Pablo siempre estaba pendiente de estas iglesias, siempre estaba pendiente de estos líderes, de estos obreros, y les enviaba cartas, les enviaba mensajes de ánimo, de motivación, pero sobre todo les enviaba mensajes del cuidado que tenían que tener respecto a la iglesia de Cristo, la cual, como dice Pablo, el Señor compró con su propia sangre, de la cual nosotros solamente somos servidores, administradores, celadores de la obra del Señor. Pero respecto a las marcas del evangelio, que es el tema de esta mañana, Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, les exhorta porque esta fue una de esas iglesias donde Pablo predicó y estuvo por un tiempo enseñando el evangelio de la gracia, pero al poco tiempo después de que Pablo ha continuado con su labor misionera, esta iglesia se volvió a dejar influenciar por el judaísmo. Esta iglesia comenzó una vez más a judaizarse. ¿Qué es el judaísmo? En otras palabras, si usted estudia la carta a los Gálatas, se va a dar cuenta que a lo que Pablo se refiere como un problema serio de esta iglesia de Galacia era que estaban teniendo un evangelio que era una mezcla entre judaísmo y gracia. Y Pablo había plantado el evangelio de la gracia. Pablo, quien a pesar de ser un maestro de la ley, un conocedor de la ley, Pablo ha comprendido, ha entendido, ha recibido el evangelio de la gracia. El evangelio bajo el cual el principio fundamental de la salvación es alcanzar esa promesa por medio de Cristo Jesús. La ley por sí misma había enseñado y quedó comprobado que las prácticas humanas, las costumbres humanas, lo que el hombre pudiese hacer, humanamente hablando, respecto a su salvación, no era suficiente para alcanzar la promesa de la vida eterna. Y en Galacia, la iglesia que había sido formada, había sido plantada bajo el principio de la gracia del evangelio de Cristo, Pablo, al poco tiempo que ha salido, se da cuenta que ellos han vuelto a judaizarse. Y cuando Pablo regresa, les exhorta de una manera contundente, de una manera muy fuerte. Y entre las cosas que Pablo le dice a la iglesia, le dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero repito, cuando Pablo hablaba de las marcas del evangelio de Cristo, hablaba precisamente de las consecuencias de predicar el evangelio de Cristo. Yo le decía hace un momento en la introducción de que realmente el evangelio de Cristo produce esas marcas en la vida de los hombres. Porque es cierto, se han inventado, el hombre ha buscado formas, ha buscado métodos, ha buscado estrategias, ha tergiversado el evangelio de Cristo, de tal forma que ya no se está predicando en muchos lugares el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo trae rechazo, el evangelio de Cristo trae controversia, el evangelio de Cristo trae en la vida o en la mente de aquellos que se creen más preparados que otros, o aquellos que se creen sabios en su propia opinión, les incomoda la verdad de Cristo, porque aunque, repito, son las buenas nuevas de salvación, no suena como buenas nuevas, porque las buenas nuevas que el hombre quiere oír,
Las buenas nuevas que el hombre quiere escuchar no son las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas del Evangelio de Cristo son la promesa de nuestra redención en los cielos, de poder llegar a moradas celestiales que el Señor preparó para nosotros de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Pero las buenas nuevas que la gente quiere oír es que el problema pronto va a terminar. Esas son las buenas nuevas que la gente quiere escuchar. Las buenas nuevas que la gente quiere escuchar es que terminará de la forma que ellos lo quieren, lo esperan. La gente quiere escuchar la buena nueva de que el Señor le diga la otra semana, toda esta emergencia mundial se va a terminar. Esas son las buenas nuevas que la gente quiere. Las buenas nuevas que la gente quiere es que el Señor te va a prosperar, es que el Señor te va a duplicar lo que tú tienes. Esos son los mensajes que la gente quiere escuchar. Pero cuando Pablo hablaba de las marcas del Evangelio, hablaba, para decirlo en breves palabras, hablaba del sufrimiento, hablaba de las consecuencias de predicar el Evangelio de Cristo. Porque Pablo dijo en Romanos 1:17, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Pero ¿a qué se refería Pablo cuando decía no me avergüenzo del Evangelio de Cristo? Pablo se refería a que predicar el Evangelio de Cristo como tal podía exponerlo a la burla, podía exponerlo al escarnio público. Predicar el Evangelio lo podía meter en problemas, pero Pablo decía, no me avergüenzo de ese Evangelio. No me avergüenzo. Yo sé, como dije hace un momento, y perdone que sea repetitivo en esto, pero ya no se está predicando ese Evangelio. Ahora lo que usted encuentra es cualquier cantidad de gente que se congracia con este mundo, se congracia con los corruptos, con los políticos de estos gobiernos, hermanos, a nivel mundial, que tienen hecho un desastre a los países. Pero hoy encontramos ministros congraciados con los sistemas de gobiernos que han colapsado solamente para buscar su propio beneficio, solamente para buscar su propio bienestar. Y hace rato se apartaron del Evangelio de Cristo, hace rato dejaron de predicar el Evangelio de Cristo porque le tienen temor a las marcas de ese Evangelio. No quieren ser excluidos, no quieren ser rechazados, no quieren ser menospreciados. Pero Pablo, al igual que Cristo, llevó en su cuerpo las marcas de este Evangelio. Fueron despreciados, fueron azotados, fueron vituperados. Sufrieron por causa del Evangelio. Yo no sé cuánto usted ha sufrido por causa del Evangelio, porque ya la gente no quiere sufrir por causa del Evangelio. Ya la gente no quiere ser expuesto. Es más fácil cambiar el mensaje que ser expuesto. Es más fácil cambiar el Evangelio de Cristo que ser expuesto ante el sistema de este mundo. Pablo dijo a Timoteo en el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, en el verso 12, Pablo dijo, asimismo padezco como malhechor por causa de este Evangelio. Pero dijo Pablo, pero no me avergüenzo de este Evangelio. Ahora bien, para hablar un poco de estas marcas, en un término o bajo un contexto general, ¿por qué el predicador o el evangelista, el pastor de este tiempo, se distancia un poco del Evangelio de Pablo o de las consecuencias que Pablo tuvo en su ministerio por predicar el Evangelio? Pero me llama la atención mucho en que Pablo, a pesar de todo lo que pudo vivir, a pesar de todo lo que pudo pasar, nunca Pablo cambió el mensaje de Cristo. Nunca Pablo cambió el mensaje del Evangelio de Cristo. A pesar de las marcas que él ya tenía, que él seguía acumulando, a pesar del desprecio, a pesar del rechazo, a pesar de que no lo comprendían, a pesar que sus propios hermanos lo menospreciaban, lo querían matar, Pablo seguía predicando el Evangelio de Cristo.
Y llegó un momento cuando Pablo dice estas palabras: de ahora en adelante, ninguno me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del evangelio del Señor Jesús. Traigo en mi cuerpo las marcas. Pablo se sentía orgulloso de cargar sobre él con el peso de las marcas del evangelio. Pablo se sentía dichoso, lo dijo en muchas ocasiones. Para Pablo, el sufrimiento del evangelio era parte de su llamado. Para Pablo, sufrir por causa del evangelio era un honor, era un privilegio. Y de alguna manera Pablo hace un recuento de todo lo que él pudo pasar. En la segunda carta de Corintios, capítulo 11, en el verso 22, Pablo dice lo siguiente. Oiga lo que dice. Pablo dice: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárcel más, en peligro de muerte muchas veces. Estoy leyendo 2 de Corintios capítulo 11, verso 24, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Oiga eso. De los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1. ¿Por qué le daban 39 azotes? Porque según la ley, si le daban 40 no podían volver a pegarle, no podían volver a azotarle. Por lo tanto, Pablo dice que los judíos 5 veces lo han azotado. Verso 24, 2 de Corintios 11, 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39. Porque si recibía los 40 quedaba exento ya para no volver a ser azotado. Así que preferían darle 39 para darle cuantas veces ellos querían. Verso 25. 3 veces he sido azotada con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Hebreos 11, 26. En camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, lo que le decía al principio. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. 2 de Corintios 11:31, continuando ahí dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en canasto por una ventana y escapé de sus manos. Tremendo lo que Pablo pudo vivir, tremendo lo que Pablo pasó. Este hombre verdaderamente tenía en su cuerpo las marcas del evangelio. Este hombre verdaderamente tenía en su cuerpo las marcas del evangelio. Este hombre verdaderamente estaba pasando por un momento de mucha guerra, de mucho asedio, de mucho ataque, de todos lados, ataque del mundo, ataque de los religiosos, ataque de sus propios hermanos. De todos lados Pablo recibía ataques. Y a pesar de todos los ataques, a pesar de los desprecios,
A pesar de las desilusiones que él se llevó, nunca dejó de predicar el evangelio de Cristo. Siempre se mantuvo firme, siempre se mantuvo sólido. Siempre estuvo al pie. Leíamos al final de 2 de Corintios 11, cómo en Damasco se escapó por una ventana, lo descolgaron, hermano, en un canasto por una ventana para que él escapara de las manos de los que lo estaban buscando, no para otra cosa más que para matarlo, para torturarlo. Era eso lo que buscaban en Pablo, callar el mensaje, pero Pablo seguía hablando el mensaje de Cristo. Y eso le producía marcas, cada vez más, cada vez más. Pero para Pablo era un honor llevar esas marcas. Para Pablo era un orgullo llevar esas marcas del evangelio. Eso que sucedió en Damasco, que escapó por esa ventana, que lo bajaron en ese canasto, es solo una pequeña muestra de lo que Pablo padeció, de todo lo que Pablo sufrió. Para hacer un recuento así breve de lo que el predicar el evangelio le producía a Pablo. Piense usted en esto. A Pablo lo metieron preso en Filipo. A Pablo lo corrieron de Tesalónica. Por poco lo matan en Berea. Se burlaron de él en Atenas. Lo tildaron de loco en Corinto y lo apedrearon en Galacia. Qué terrible, imagínese usted. El itinerario de Pablo. ¿Cuáles eran las consecuencias de Pablo por predicar el evangelio? Lo bajaron del canasto, ¿verdad? Por una ventana en Damasco. Lo apedrearon en Filipo. Lo corrieron de Tesalónica. Por poco lo matan en Berea. Se burlaron de él en Atenas. Lo tildaron de loco en Corinto. Y lo apedrearon en Galacia. Ese era el itinerario de Pablo. Porque Pablo, el mensaje que predicaba el evangelio de Cristo, ese que produce marcas. Pero estamos viviendo un tiempo donde la gente no predica el evangelio de Cristo, sino que lo que hace es congraciarse con el mundo, con el sistema, con el pecado. Hay gente que, hermanos, en las iglesias son intocables. Hay hermanos que en las iglesias son intocables, nadie los toca porque el pastor no quiere meterse a problemas. El pastor no quiere meterse a problemas y prefiere no tocar a ese hermano, a esa hermana, porque siente que va a tener rechazo, siente que lo van a ver mal, siente que lo pueden hasta correr quizá. Pero la preocupación única que Pablo tenía era predicar el evangelio de Cristo. Más que eso, no había otra preocupación en Pablo, sino predicar el evangelio de Cristo. Por eso Pablo decía, ¿quién nos separará? Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Lo que Pablo está diciendo es que su amor por Cristo es más grande que cualquier cosa sobre esta tierra. Hay gente que con una pequeña cosita ya no quiere saber nada del Señor. Hay gente que ahora mismo está caído del evangelio y una cosa insignificante, una pequeña cosa, lo desanimó, lo desmotivó y no volvió a la iglesia. Pero este tipo de hombres que predicaban este evangelio, no lo predicaban solamente
del diente al labio, no lo predicaba nada más por emoción. Era gente que vivía el evangelio que predicaba. Era gente que vivía la palabra que predicaba, la vivía en carne propia. Por eso usted ve a un Pablo predicando y viviendo un evangelio que parece que no es el evangelio que la gente vive en este tiempo. Ya le mencioné el itinerario de Pablo, cómo fue despreciado, cómo fue rechazado, cómo fue, hermanos, martirizado hasta que lo mataron prácticamente. Pero Pablo no cambió su mensaje, Pablo siguió predicando el mismo mensaje. Esos que se creen apóstoles de este tiempo, bueno sería que se parecieran al apostolado de Pablo. Pero no tiene nada que ver. Pablo, cuando, hermanos, predicaba, Jesús cuando predicaba, Juan el Bautista cuando predicaba, su mensaje era tan claro que la gente sentía que no era buena nueva, porque cuando Jesús, hermanos, lo querían seguir, Jesús decía, bueno, ¿quieres seguirme? No hay problema. Pero tienes que saber que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ni Juan, ni Pablo, ni Jesús hablaban, hermanos, del evangelio cómodo, el evangelio ese suave, ese aire, ese evangelio de comodidad en este mundo. No, ninguno de ellos predicaba ese evangelio. Al contrario, Jesús, Juan, Pablo predicaban y los apóstoles predicaban de que si tú predicas, si tú enseñas el evangelio de Cristo, te van a rechazar, te van a menospreciar, te van a ver de menos, te van a acusar, te van a calumniar, te van a hacer tantas cosas por el evangelio que tú predicas. A lo mejor no te inviten, a lo mejor no te lleven a predicar a las mega iglesias por el temor que le puedes correr a la gente. A lo mejor te van a dar una vez en un lugar la oportunidad que prediques, pero al ver que tu evangelio golpea, al ver que tu evangelio incomoda, no te van a volver a dar la oportunidad. Pero Pablo decía, no importa. No se puede predicar nada más de un altar. Tú puedes predicar el evangelio en cualquier lugar. Tú puedes predicar en cualquier parte. Este medio precisamente es una oportunidad para que tú prediques el evangelio de Cristo. Aunque no haya muchos seguidores, aunque no tengas muchos espectadores, porque no se trata de tener espectadores. El problema es que nos hemos interesado en llenar el templo, aunque estemos vaciando el cielo. Jesús nunca se interesó en multitudes. Al contrario, siempre Jesús subía los requisitos. Cuando alguien quería seguir a Jesús, Jesús subía los requisitos porque Jesús no estaba interesado en multitudes. El propósito de Jesús, como lo fue de Pablo, como lo fue de los apóstoles, fue predicar el mensaje de Cristo. Predicar el evangelio de Cristo. Que muchos, cuanto fuera posible, escucharan el mensaje de Cristo. Que muchos, en cuanto fuera posible, recibieran el mensaje de Cristo. Pero en este tiempo la iglesia lo que ha estado es en una competencia. La iglesia lo que ha estado en este tiempo es en una competencia a ver quién tiene más miembros. Y nos hemos olvidado de predicar el evangelio de Cristo. Yo estaba viendo el otro día, y con mucho respeto lo voy a decir, yo estaba viendo el otro día que en una iglesia, antes de esta cuarentena, uno de los servicios finales que esta iglesia hizo fue que estaba haciendo una invitación abierta, que la gente llegara, porque iban a tener una celebración como jaripeo en la iglesia. Imagínese usted, como jaripeo. Hasta tenían un toro mecánico. Señor, reprenda al diablo. Imagínese hasta dónde hemos llegado. Porque la gente está preocupada por pagar los biles del templo. La gente está preocupada por encima de predicar el evangelio. A la gente le preocupa los recibos que hay que pagar, los biles que hay que pagar. Esa es la preocupación de la gente, no predicar el evangelio. Y por eso es que abren las puertas y muestran un evangelio así, bien liviano, para que todo el mundo llegue, aporte, y con tal que aporte todo está bien.
Ese no es, mi hermano querido, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es que tus verdades se te van a decir aunque te incomodes. El Evangelio de Cristo es que se te va a decir que tú no estás bien en la condición en que te encuentras, aunque te vayas y que no diezmes más a la iglesia. No importa, hay que predicarte el Evangelio, hay que decirte el Evangelio de Cristo. Y en eso tengo la libertad para decirlo, porque nunca, después de más de 20 años de ejercer el ministerio, jamás puedo estar con mi frente en alto aquí, y lo he estado siempre. Jamás he predicado un evangelio para acomodarme a algo, jamás. Nunca, Dios me libre de eso. Porque eso nos ha llevado a cambiar el evangelio. Usted ve a un Pablo sufriendo angustias, desvelos, persecuciones, naufragios, enfermedades. Pero Pablo eso no le cambia el mensaje. Pablo sigue predicando el evangelio de Cristo. Pablo sigue hablando de las maravillas del Señor. Pablo sigue dando testimonio de ese Dios verdadero resucitado. No lo cambia el evangelio. Pero ¿será que los apóstoles, entre comillas, los apóstoles de este tiempo, será que pueden predicar ese mensaje de Pablo? ¿Será que sus vidas se parecen a la vida de Pablo? Para llegar al tema, ¿será que tienen las marcas, los apóstoles de este tiempo, tienen las marcas del evangelio? ¿Será que tú como predicador, como pastor, como líder, como creyente, será que tú tienes las marcas del evangelio? Porque si no tienes marcas en tu vida, probablemente es que no has estado viviendo el evangelio de Cristo. Si como predicador no tienes marcas, probablemente no has predicado todavía el evangelio de Cristo. Y cuando hablo de marcas, para los que recién se van poniendo en sintonía con nosotros, hablamos del sufrimiento, hablamos de las consecuencias de predicar el evangelio de Cristo. Si todavía no tienes esas consecuencias, a lo mejor es porque todavía no has predicado el evangelio de Cristo. Las marcas del evangelio. Yo quiero decirte que si tú tienes esas marcas, siéntete orgulloso. Si a ti te han despreciado por predicar el evangelio, siéntete bienaventurado. Si a ti alguien te ha dicho que pareces anticuada con esas faldas hasta los tobillos, siéntete orgullosa, porque esas son marcas que tú llevas del evangelio de Cristo. Si a ti te han tildado de radical, te han tildado de extremista, te han señalado de religioso por defender la sana doctrina, siéntete orgulloso, porque esas son las marcas del evangelio. Siéntete orgulloso porque las marcas del evangelio, como Pablo le dijo a los Gálatas, de ahora en adelante ninguno me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas de este evangelio. Es cierto, hemos hablado y admiramos, y sin esas marcas no tendríamos redención. Sobre las marcas de Cristo hablo, cómo fue golpeado, fue torturado, pero se levantó al tercer día de la tumba. Y de esas marcas, hermanos, son las que nos han dado vida, son las que nos han dado esperanza. Pero esas marcas, ¿dónde están también en nosotros? Porque para Pablo sufrir por causa del evangelio de Cristo, repito, era un honor, era un privilegio sufrir por causa del evangelio de Cristo. Hemos hablado mucho de las marcas de Cristo durante muchos años, y que esas marcas nos han devuelto la esperanza, la vida, la oportunidad de redención. Pero ¿qué de las marcas tuyas y mías? ¿Qué de esas marcas que deberíamos de tener del evangelio de Cristo, como Pablo, a las que Pablo se refiere? ¿Dónde están en nosotros esas marcas? Porque ahora lo que el hombre busca es comodidad. Al hombre, oye hermano, el hombre, yo conozco gente, predicadores que son exigentes en sus agendas, que piden un hotel 5 estrellas, piden tantas condiciones que ya parecen más celebridades que otra cosa. Parecen más celebridades que otra cosa. Y Pablo, hermano, era un apóstol,
un predicador, un mensajero tan sencillo, tan objetivo, que como dije hace un momento, el sufrimiento era parte de su ministerio y él lo recibió como tal. Y yo no estoy diciendo de que el hombre de Dios no hay que honrarlo. Yo no estoy diciendo que no hay que tener en estima al hombre de Dios. Hay que tenerlo en estima, claro que sí. Pero rechazo, y lo he rechazado toda la vida. Y los que me conocen desde hace muchos años lo saben. Yo jamás he estado a favor de ese evangelio acomodado solamente para sacarle beneficio personal. Jamás. Nunca he estado de acuerdo en que alguien se haga rico a costillas de la fe. Y lo predico con libertad, con autoridad, con fundamento, con base, porque nunca he creído que ese es el evangelio de Cristo. Pero tristemente muchos han sido arrastrados por eso. Ahora lo que a la gente le gusta son conciertos. Y las palabras de Dios no le gusta a la gente. El mensaje de Cristo no le gusta a la gente. Dios bendiga a hermano Eddie, que está con nosotros ahí conectado. Hermano Eddie, quien ha estado como músico, como ministro de alabanza, tocando muchas veces con Miel San Marcos, ese grupo tan reconocido a nivel mundial. Pero le felicito a Eddie porque sigue manteniendo la humildad. Y él mismo me testificaba el otro día, y con su permiso lo voy a decir, hermano Eddie, que en una ocasión él estuvo ministrando en una iglesia donde él estuvo adorando a Dios con esos coritos, ¿verdad?, antiguos, que tanto nos llenan, tanta bendición siente uno. Pero el pastor le dijo al hermano Eddie que había echado a perder el servicio porque esos coros ya no se cantaban. El Señor reprenda al diablo, hermano. Vamos a seguir adorando a Dios con esos mismos cantos que tanto nos han llenado, que tanto nos han ministrado. El problema es que hoy se ha vuelto un show por todos lados, hermano. Hoy se ha vuelto un show de luces, de espectáculos, que lo que nada más están haciendo es jugando con la emoción de la gente. No, a la gente hay que predicar el evangelio, a la gente hay que decirle la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, hermano. Porque nos resta poco tiempo. Usted tiene que prepararse, yo tengo que estar listo, porque la iglesia del Señor pronto va a ser arrebatada de este mundo. ¿Cuáles son las marcas del evangelio? Eddie, esas son tus marcas, Eddie. Siéntete orgulloso de llevar esas marcas del evangelio de Cristo en tu vida. Porque quizás te han dicho que eres anticuado. A usted, hermano, hermana que está ahí con nosotros en sintonía, quizás le han dicho que usted es anticuada. Siéntase orgullosa. Siéntase orgullosa de ese evangelio. Porque esas son las marcas del evangelio de Cristo. Y le digo algo, no se vaya a modernizar, no vaya a cambiar solamente para acomodarse al sistema del mundo. No importa que esté en Europa, no importa que esté en Estados Unidos, no importa que esté en Centroamérica, no importa que la iglesia sea liberal. Es más, le digo algo, si esa iglesia es liberal, busque una iglesia de sana doctrina. No exponga su salvación. Porque las marcas del evangelio tienen precisamente que ver con eso también. Pablo dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del evangelio. Ninguno me cause molestias ya. ¿Quién nos separará? Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Verso 37, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, oiga, qué tremendo el amor de este hombre hacia Dios, al evangelio. Qué tremendo, como dice, mire, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,
Oiga qué profundo es esto. Ni lo presente. Pablo sabía lo que estaba viviendo. Pero Pablo se atreve a decir, ni lo presente, Romanos 8:38, ni lo presente, ni lo porvenir. Pablo no sabía lo que le podía venir. Pablo sabía que él estaba dispuesto a morir por causa del evangelio, eso lo tenía claro. Pero Pablo no sabía qué podía venirle en el futuro. Lo que Pablo sí estaba seguro era que no importa lo que pudiera venir sobre él, él se iba a mantener fiel al evangelio de Cristo. Él se iba a mantener firme, nada lo iba a hacer tambalear. El rechazo, el desprecio, las traiciones, nada a él lo iba a hacer cambiar el mensaje. Por eso dijo, traigo en mi cuerpo las marcas del evangelio de Cristo. Ninguno de vosotros me cause molestia de hoy en adelante. Qué maravilloso es el Señor. Si usted sufre como creyente o por causa del evangelio, siéntase bienaventurado. Ahora, si sufre por otras cosas, no tiene provecho, pero si por causa del evangelio usted padece, usted sufre, usted es bienaventurado. Así que en esta mañana, mi hermano, yo le animo a seguir adelante. Yo le motivo a seguir adelante. Le insto a que se mantenga firme. Le insto a que lleve con orgullo las marcas del evangelio de Cristo. Y donde quiera que uno ve un creyente que lleve esas marcas, infunde admiración, infunde respeto, infunde consideración. Porque a eso se refería Pablo cuando dijo, de ahora en adelante, ninguno me cause molestias porque llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, ¿de qué sufrimiento tú me vas a hablar del evangelio si yo he sufrido en carne propia? ¿De qué desprecio tú me vas a hablar si a mí me han despreciado? Si tú estás desanimado porque estás pasando una crisis financiera, ¿de qué tú me puedes hablar de eso si yo he pasado por eso? Si tú estás pasando por una enfermedad y estás desanimado, lo que Pablo quería decir es que, ¿cómo puedes decirme tú que estás desanimado a causa de una enfermedad si yo estoy en mi cuerpo sufriendo una enfermedad? Yo llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio de Cristo. A eso se refería Pablo. Y yo quiero decirte en esta mañana, tarde quizá para ti, el evangelio de Cristo te va a producir marcas en tu vida, pero llévalas con orgullo. Lleva esas marcas, no importa que te rechacen, no importa cuánto te desprecien. Quizás la gente diga, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia son muy exigentes, en esa iglesia son muy extremistas. Déjalos tranquilos, no te preocupes, déjalos tranquilos. Que un día van a desear ese evangelio. Un día van a añorar ese evangelio verdadero. Déjalos tranquilos. Tú no te desenfoques, tú no te desanimes. Tú mantente siempre en el camino, avanza en la obra del Señor. Y prepárate porque la iglesia pronto se va. Arregla tu vida porque la iglesia pronto parte de esta tierra. Y todos aquellos que tienen esa marca del Espíritu Santo también. Recuerden que cuando nosotros creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Todos los que están marcados con el Espíritu Santo, todos los que tienen sobre sí las marcas del evangelio, llega el día cuando la iglesia va a ser levantada de esta tierra. Y ahí nos vamos a dar cuenta que valió la pena sobrellevar todo esto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigamos adelante.